Yo entiendo de que eso es un asunto transitorio, habría que hablar con Bermejo Rojas. En realidad, si ese retiro es definitivo o es transitorio, aunque él lo ha declarado de que es definitivo. Nos vamos ahora a conversar estamos para ello enlazados vía Zoom, con José María Balcázar, que es congresista de Perú Libre. Lo que queremos saber es qué está pasando en Perú Libre. Muy buenos días, congresista. Muchas gracias, buenos días. Ayer se ha producido un hecho que ha sorprendido, que Guillermo Bermejo ha renunciado a Perú Libre. No sé si me escucha. Sí, le escucho perfectamente. Lo que le puedo decir de que el amigo y congresista Bermejo habría renunciado a la bancada de Perú Libre. Obviamente eso es un derecho que le asiste a todo congresista, poder renunciar en cualquier momento cuando considere que su posición no es la que recoge la bancada. Pero yo entiendo de que eso es un asunto transitorio, habría que hablar con Bermejo Rojas. En realidad, si ese retiro es definitivo o es transitorio, aunque él lo ha declarado de que es definitivo. Yo considero de que ha habido una mala interpretación y coordinación en cuanto se refiere al voto que él presentó para la censura de la mesa directiva del Congreso. En ese sentido, ese detonante a mí me pareció de que faltó coordinación con la bancada y eso ha generado al parecer su retiro, que yo lamento mucho porque son un valioso dirigente de la bancada nuestra y espero poder conversar con él y tener algún punto de coincidencia para ver si se lima cualquier tipo de aspereza, porque desde el punto de vista ideológico no hay ninguna discrepancia. Ya, pero el tema es que para él aparentemente es un parteaguas, ¿no es cierto? Un antes y un después, la actitud frente a lo que se supone que ocurrió o lo que fue la conducta de la presidenta del Congreso en una reunión con congresistas españoles donde se supone ella habría como invocado a tomar una postura de cuestionamiento de la legitimidad del gobierno de Pedro Castillo. Él, a partir de esto, presenta una moción de censura contra la presidenta del Congreso y usted vota en contra y la mayor parte de los congresistas de Perú Libre se abstienen. Entonces él lo que dice es esto, mire lo que dice Bermejo, está en la pantalla. El Congreso blindó a la presidenta del Congreso con apoyo de un sector de la bancada de Perú Libre, incluso con el abrazo final del ex premier con la señora Alba. Se refiere, ¿no es cierto?, a Guido Bellido. Una vergüenza absoluta. Quiero motivos para quedarme en la bancada y honestamente no los encuentro, es lo que ha querido decir. No encuentra motivos para quedarse. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo, congresista? Es decir, hay un sector de Perú Libre que está... Es decir, para entender, o sea, porque esto, o sea, nadie renuncia por un voto, ¿no? ¿Qué es lo que expresaría ese voto? ¿Qué diferencia de fondo hay acá? Yo lo que entiendo ha sido por la presentación fuera del consenso de la bancada respecto a este tipo de censura a la mesa directiva, específicamente a la presidenta. Esa censura debió ser presentada y consensuada a través del vocero de la bancada. Y realmente cuando ellos han discutido, y también yo finalmente entendí de que la materia en controversia que venía desde España no era una materia sustancial y fundamental como para plantear una moción de esa naturaleza. Por eso es que la bancada lo llamó, habían conversado con Bermejo de que el momento para ese tipo de censura no era el detonante español, porque no estaba debidamente acreditado con todo el contexto necesario para poder plantear un asunto de tanta trascendencia. Por eso es que Bermejo decidió presentar la moción a título personal. Y la bancada, yo soy un hombre de bancada, decidimos de que deberíamos, en este caso, no llegar a ese tipo de extremos. Y eso me parece que fue el detonante de Bermejo para plantear posteriormente su retiro de la bancada. Pero yo espero, como que ese detonante no sea una discusión definitiva, porque es un buen líder para el partido y para la bancada, de manera que yo creo que eso ahora, puede superar en cualquier momento. ¿Qué es lo que hay de fondo, congresista? Porque
Yo entiendo que acá hay un tema que tiene que ver no con Mari Carmen Alba, sino con la relación entre el gobierno de Pedro Castillo y Acción Popular. Es decir, se han promovido en los últimos días reuniones en Palacio de Gobierno, y me imagino que fuera de ese espacio entre los partidos también entiendo que deben haber ocurrido, donde lo que se busca es lograr una especie de consenso entre un grupo de partidos que son aquellos que votaron en contra de admitir a trámite la moción de vacancia presidencial y tomar a partir de ahora una serie de decisiones de gobierno en consenso con estas fuerzas, en coordinación con estas fuerzas, dentro de las cuales estaría Acción Popular y dentro de las cuales se pretendería que esté incluso Alianza para el Progreso. Es decir, no exactamente una alianza, pero un acuerdo de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú y aparte el Partido Morado, Juntos por el Perú y si se puede todo Perú Libre, ¿no? Pero alrededor de puntos en común para hacer gobernable el país. O sea, esa no es en el fondo la discusión, es decir, la gente de Perú Libre votó, se abstuvo o como usted votó en contra porque estaba mal presentada la moción de Bermejo o porque están privilegiando o dándole importancia a no dañar la relación cordial con Acción Popular en este contexto. Créame, don Nicolás, de que no ha habido ningún tipo de razones por la que más o menos se entendería de que se trata de entrar a una contradicción con la gobernabilidad. Lo que se trató realmente es de que la materia, o sea, el contexto de lo dicho por la presidenta en España no reunía en ese momento, ¿no es cierto?, los elementos necesarios como para producir una crisis de la mesa directiva del Congreso. No ha habido otro tipo de enemistades con ningún tipo de bancadas, ni favorecer a otras. La gobernabilidad está tan clara, usted lo ha dicho, el presidente ha conversado con los diversos grupos políticos que estamos hablando, y con ellos tenemos que llegar a una gobernabilidad en el Perú. El Perú necesita realmente que los partidos políticos democráticos se pongan de acuerdo para poder llegar a consensos y tener una gobernabilidad que el Perú necesita en este momento. Entonces, de manera que yo creo que solamente este tema de la renuncia tiene que ver necesaria y únicamente con la forma como Bermejo presenta la renuncia y la bancada no apoya la renuncia. Y toda la bancada, no es que un grupo, la bancada en concreto ha votado en contra porque considerábamos que no solamente el momento no era apropiado, sino que no existían las razones fundamentales pero él ya, como para tener o sea, pero no ha sido entonces una sorpresa para Guillermo Bermejo la votación de la bancada. No. Él sabía cómo iba a votar la bancada. Inclusive había conversado él con el vocero, que es Valdemar Cerrón. Habían anteriormente a la presentación de la moción, habían conversado y por eso es que la bancada le dijo a Bermejo de que no íbamos a avalar, porque no era el momento y además no había razones suficientes como para pedir la vacancia. De tal manera yo creo que ese pequeño sentimiento de Bermejo que se sintió de repente solo para presentar la moción, generó que haya reaccionado de esta manera, pero como yo digo, espero, si es un hombre inteligente, como lo es, no creo que por esa razón se vaya a apartar de la bancada, porque ahora, eso sería no político ni estratégico para él. Ahora, usted ha hablado, congresista, de la necesidad de darle gobernabilidad al país. Entonces, esto tiene que ver con lo que fue el comportamiento de un grupo de partidos en el Congreso que se negaron incluso a darle el voto para admitir siquiera debate, ¿no? La moción de vacancia. Pero en el otro extremo, congresista, está el tema de la Asamblea Constituyente. Es decir, de la recolección de firmas para hacer un referéndum que convoque una Asamblea Constituyente, lo cual es, o sea, en todo caso podrías recoger firmas para pedir una ley que no es cierto, que modifique la Constitución, pero eso nos lleva a otros procedimientos. Pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Le parece, ustedes han discutido en la bancada, si es pertinente en una situación como la actual, donde obviamente no hay el consenso necesario para una Asamblea Constituyente, seguir con esto como una demanda urgente? O sea, nosotros ¿han hablado ustedes de este tema? Hemos conversado una y otra vez
en el sentido de que por la vía del Congreso, por la vía del Parlamento, va a ser muy difícil llegar a tener un referendo y una asamblea constituyente. O sea, ese camino normativo que la Constitución prevé, por el momento no tenemos los votos necesarios para hacer una reforma parcial o total de la Constitución. Pero eso no quiere decir que la iniciativa que precisamente el compañero Bermejo está recogiendo firmas a nivel nacional no se contrapone para que ese trabajo pueda seguir haciéndolo. El tema es de que a nivel de Congreso esa vía no estaba expeditada. Por eso es que precisamente de repente, digo yo, sea uno de los motivos por la cual Bermejo también se adelantaba a apartarse de la bancada. Ahora, ¿y los otros renunciantes congresistas? Porque no solo ha renunciado Guillermo Bermejo. Sí, yo creo que el asunto de la doctora Betsy Chávez era ya previsto y hace mucho tiempo que ya estaba alejada de la bancada desde el punto de vista orgánico. Pero es por otras razones, siempre ¿no? Ha estado pendiente de todos los acontecimientos que ocurren a nivel de partido y de las mociones que se han presentado. De manera que yo creo que en caso de Betsy Chávez no había ninguna sorpresa. En cambio, el congresista de Puno, me parece que allí sí no conozco cuáles eran sus motivaciones por las que él habría pedido renunciar a la bancada. Eso tendríamos que preguntarle directamente al congresista. Hamlet Echevarría es el otro congresista que ha renunciado. Ahora, para regresar al tema, es decir, porque usted está en la comisión que debe nombrar a los nuevos miembros o seleccionar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y por lo tanto usted sobre el tema constitucional conoce, ¿no es cierto? Y la Constitución establece claramente, más allá de que nos guste o no, cuáles son los mecanismos para modificar la Constitución. Y los mecanismos que establece es una votación, o sea, 2 votaciones en primeras legislaturas o una votación en una primera legislatura seguida de un referéndum. Lo que ustedes están proponiendo, para lo que está recogiendo firmas Guillermo Bermejo, ¿para qué es? Porque no calza acá, ¿dónde entra? Es decir, él está, pero en serio, están haciendo que la gente firme por algo que desde el punto de vista legal no existe. Sí, yo creo que ese es un asunto constitucional, de interpretación de la Constitución, y como usted muy bien y el público también está inteligenciado, de que por la vía de la Constitución, la previsión constitucional dice lo que efectivamente que se tiene que hacer una modificación constitucional si queremos sacar un referéndum. Pero más allá de ese contexto del Parlamento, existe esa posibilidad que Bermejo ha interpretado de que vía comprar un kit en el Jurado Nacional de Elecciones, sacar las firmas para llegar a postular una asamblea constituyente, bueno, pero eso lo veremos más adelante, porque por ahora, como lo digo, la Constitución es muy precisa y clara que no nos permite como bancada de Perú Libre a poder viabilizar, no tenemos los votos suficientes. Claro, pero justamente y es el camino que tenemos. Pero no es solo, congresista, disculpe usted, no quiero ser impertinente, pero yo creo que no es un problema solo que ocurre en el Congreso. Es decir, no es que en el Congreso ustedes no tienen los votos suficientes para convocar una asamblea constituyente. Es que yo creo que a nivel de la población, el tema de la asamblea constituyente no es una prioridad para la gente. Es decir, yo creo que casi todos los días le encontramos algún defecto nuevo a la Constitución del 93, que desde mi modesta opinión estuvo muy mal hecha y que además no cuenta con la legitimidad que debía contar, porque solo el 33% de los peruanos le dio su respaldo en el referéndum, el 33% de los electores hábiles, el 30% no fue a votar, el 30% votó en contra, el 6% votó nulo o viciado. Es decir, ya, pero es nuestra Constitución, pues, congresista, y usted lo sabe mejor que nadie. Entonces, hay que producir cambios, sí. Entonces, ¿por qué no ordenamos una discusión sobre ese cambio? ¿Por qué no empezamos a hablar de qué artículos son los que hay que cambiar, cuáles son los que hay que mantener y qué procedimientos debíamos buscar para procesar esos cambios necesarios? O sea, eso no es más inteligente, más razonable, no de cara al Congreso, de cara a la población, ¿no? A la gente. Sí, y yo creo que es una labor pedagógica constitucional que podríamos iniciarlo.
Pero el tema que el Congreso en este momento, frente a una poca credibilidad de la población también, está abocado más bien a rescatar y a rehabilitar esa performance que está en caída. Yo creo que nos corresponde en la próxima legislatura presentar proyectos de ley que benefician a la colectividad. O sea, no está en la prioridad de hacer la constituyente de forma inmediata. Por eso es que el Congreso está ahora abocado a otros temas, incluso Perú Libre está también en esa línea, de poder atender los principales problemas que aquejan al país. Y para eso hemos trabajado el problema de aprobar el presupuesto, que es un presupuesto sumamente equilibrado y que todas las fuerzas políticas lo hemos apoyado para que el gobierno pueda el próximo año tener un buen oxígeno presupuestario a los efectos de poder tener y alcanzar a la población problemas de educación, problemas de salud, problemas de transporte y agricultura, que son temas centrales. Eso sí es una realidad, porque entonces ahí puede venir una realidad que le gusta al pueblo del Perú. El pueblo está esperando eso, las inversiones inmediatas. De tal manera que yo creo que el problema de la constituyente lo podemos dejar después. Lo importante es de que el Congreso comience a trabajar y deje también trabajar al gobierno. Y para eso tenemos las herramientas de un presupuesto que lo acabamos de aprobar. Ahora, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ha dicho sobre la bancada de Perú Libre que impide saber qué temas de fondo va a defender la bancada. Ha dicho: lamento mucho esta situación, es parte del reflejo de lo que sucede en la política peruana. Normalmente una bancada representa una posición política, ideológica, incluso en un parlamento, y que hayan estas divisiones genera un problema al no saber qué objetivos, qué cosa es lo que una bancada va a defender de fondo. Como que es raro que la presidenta del Consejo de Ministros se meta en un conflicto de otro partido, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que esos son el producto de las interpretaciones que genera una renuncia, o en este caso hay 3 renuncias a la bancada, que puede de repente incrementarse después. Pero lo importante, para eso están los líderes políticos de ambos grupos, tanto los maestros como Pedro Castillo como de Vladimir Cerrón, para ver y consensuar criterios a los efectos de no producir mayores quiebres, porque está de por medio la gobernabilidad. Yo, por ejemplo, soy un hombre invitado por Pedro Castillo. Yo no soy un hombre de partido, soy un hombre invitado, soy un hombre que más bien busco consensos al interior de la agrupación y de la bancada, pero yo creo que desde el punto de vista ideológico no hay nada que discrepar en este momento, ni menos avisor en las renuncias de que se trate de una formación distinta a Perú Libre y que vayan a constituir un movimiento político distinto. Yo creo que esos puntos de vista hay que, en el camino, ver realmente cuál es la finalidad, lo que sea distinta. Por ejemplo, lo que se ha planteado en las conversaciones que ha tenido Pedro Castillo con los demás líderes de los partidos políticos. En este momento no se puede llegar a quebrantar el ordenamiento jurídico constitucional y la división de poderes y el control que existe entre ambos. Yo creo que una idea moderna del parlamentarismo tiene que comprender de que es una democracia no solamente débil, sino que es una democracia que, en lugar de crear y solucionar los problemas desde el punto de vista constitucional, no lo está haciendo en forma idónea. La opinión pública, como usted comprenderá, no solamente ahora descansa en el periodismo, que también lo hace usted y los demás medios de comunicación. La opinión pública lo está formando las redes sociales. Todos sabemos que la conciencia fundamental aparece a cada instante y a cada minuto a través de los tweets, a través de las redes sociales. La opinión ya está formada en la sociedad. Congresista. De tal manera que yo creo que ese tipo de consensos en las redes es lo que estamos olvidando para poder gobernar en este país. Congresista, sí, le agradezco mucho y vamos a tener oportunidad de hablar de estos temas que usted aborda más adelante. Muchas gracias por atendernos.